Bueno, vamos a comentar algunos aspectos del tema de las mastocitosis. Las mastocitosis son un grupo de enfermedades raras caracterizadas por el acúmulo de mastocitos, las células denominadas mastocitos, en diferentes órganos. Bien, la clínica que va a producir va a estar derivada de la liberación de los mediadores de estas células, de los mastocitos, en los órganos afectados, principalmente la liberación de histamina. Sabéis que los mastocitos son las células encargadas de las reacciones alérgicas o de las picaduras de insecto o de las urticarias. Por lo tanto, principalmente la clínica que van a tener estos pacientes va a ser la derivada de esa liberación de histamina, principalmente en la piel, produciendo cuadros de picor, o a nivel sistémico, produciendo cuadros de anafilaxia. Bien, tenéis que conocer que aparte la liberación de mediadores por las células mastocitarias puede ocasionar otros síntomas y otros signos más importantes, como pueden ser el broncoespasmo con la disnea secundaria, o síntomas digestivos como pueden ser vómitos y diarrea, o cardiovasculares como cuadros de taquicardia o de hipotensión. Es muy típico de estos pacientes que esa liberación mastocitaria de mediadores se produzca secundariamente a tomar determinados fármacos, sobre todo fármacos del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos o de los opiáceos. Por tanto, en una pregunta en el examen probablemente os describan un paciente que tiene una clínica de picor o de anafilaxia después de haber tomado estos fármacos. Tenéis que conocer que las mastocitosis pueden caracterizarse por el depósito de mastocitos en los órganos. El órgano más frecuentemente afectado por las mastocitosis es la piel. Por tanto, la forma más frecuente de mastocitosis serán las mastocitosis cutáneas. Dentro de las mastocitosis cutáneas vamos a distinguir tres formas. La urticaria pigmentosa, que es la forma más frecuente de mastocitosis, el mastocitoma solitario, que es la forma más frecuente de mastocitosis en la infancia, y la mastocitosis cutánea difusa. Bien, la urticaria pigmentosa se le llama así porque se caracteriza por lesiones eritemato-marronáceas, normalmente pigmentadas, es decir, de aspecto más oscuro, que ante el más mínimo roce se produce eritema, edema y prurito sobre esa lesión. Se dice que se urtica esa lesión. La producción de eritema, edema y prurito sobre una lesión después de rascarla o después de rozarla es lo que se conoce como signo de Darrier y es patognomónico de las mastocitosis. Por tanto, cuando tengamos una lesión cutánea que ante un roce se produce un abón, es decir, eritema, edema y prurito sobre esa lesión, estaremos ante un signo de Darrier y por tanto ante una forma de mastocitosis. Bien, hemos hablado de las mastocitosis cutáneas. Aparte, y siendo mucho menos frecuente, tenemos otro grupo que son las mastocitosis sistémicas, que ya se caracterizan por afectar otros órganos que no son la piel. El órgano extracutáneo más frecuentemente afectado en las mastocitosis es la médula ósea y el diagnóstico de mastocitosis sistémica tiene que confirmarse con una biopsia de médula ósea. Luego que sepáis que puede haber otras formas severas de mastocitosis, como la leucemia de mastocitos, pero mucho menos frecuente, muy poco rentable de cara al examen. Respecto al tratamiento de las mastocitosis, se realiza principalmente disminuyendo el efecto de la liberación de los mastocitos, es decir, disminuyendo el efecto de sus mediadores, principalmente de la histamina. Es lo mismo que con la urticaria, por tanto, el tratamiento fundamental van a ser los antihistamínicos orales. Va a ser un tratamiento sintomático que en ningún caso cura la enfermedad ni produce una desaparición de las lesiones cutáneas, pero es un tratamiento que mejora los síntomas del picor y puede disminuir la incidencia de reacciones anafilácticas. Por tanto, como resumen, mastocitosis, acúmulo de mastocitos en diferentes órganos, el más frecuente la piel, forma más frecuente de mastocitosis es la urticaria pigmentosa, que es una mastocitosis cutánea, y el tratamiento lo vamos a realizar con antihistamínicos. Es un desencadenante típico el que os cuenten que el paciente ha tomado determinados grupos de fármacos, entre ellos los antiinflamatorios no esteroideos y los opiáceos, y que posteriormente ha desarrollado un cuadro de prurito
o de anafilaxia. En la pregunta 90 del test 2 nos comenta que la presencia de eritema, edema y picor al traumatizar un mastocitoma se denomina tríada de Hutchinson, signo de Darrier, signo de Sutton, prurito estrófulo o eritema papular. Bien, tenemos que conocer que la presencia de eritema, edema y picor cuando rozamos una lesión con mastocitos, es decir, un mastocitoma, es lo que se conoce como signo de Darrier y es patognomónico de las mastocitosis. Por tanto, la opción correcta en esta pregunta sería la opción número 2. La pregunta 92 del test 2 nos describe un paciente de 22 años que acude a urgencias con un shock anafiláctico, posiblemente después de tomar jarabe para la tos. Por tanto, es un paciente con un cuadro de anafilaxia secundario a tomar jarabe para la tos. Los jarabes para la tos suelen llevar un derivado opiáceo, por tanto, ya tenemos que empezar a sospechar que este shock anafiláctico es secundario a un opiáceo. No presenta antecedentes personales de interés y a la exploración nos describen unas lesiones cutáneas en forma de lesiones marronáceas sin descamación generalizadas de 1 a 2 centímetros y que en zonas de roce están elevadas, más eritematosas y pruriginosas, es decir, unas lesiones marronáceas que en las zonas donde están sometidas a roce o traumatismo están más eritematosas y con picor. No nos están describiendo otra cosa más que el signo de Darrier en las lesiones cutáneas de zonas de roce. Es por ello que ya tenemos que sospechar como primer diagnóstico una mastocitosis, porque nos están describiendo unas lesiones cutáneas con signo de Darrier en un paciente que tiene una anafilaxia secundaria a haber tomado opiáceos. Bien, dice en la pregunta que qué enfermedad presenta este paciente que relacione todos los síntomas. La única opción que cuadra es la opción número 4, que es mastocitosis. Las otras opciones, líquen planotrófico, amiloidosis, psoriasis o candidiasis mucocutánea crónica, no tendrían por qué tener este cuadro de anafilaxia ni lesiones cutáneas con signo de Darrier positivo. Por tanto, la respuesta correcta a la pregunta 92 es la respuesta número 4. La pregunta 104 del test comenta que cuál es la determinación analítica más útil para sospechar una mastocitosis sistémica. Bien, nos preguntan LDH elevada, colesterol elevado, beta-2 microglobulina baja, triptasa elevada o velocidad de sedimentación globular elevada. La respuesta correcta es la triptasa elevada, la opción número 4. Tenéis que conocer que la triptasa es un marcador analítico que está elevado y es proporcional a la carga mastocitaria del individuo. Es por tanto que en pacientes con una mastocitosis sistémica, en que tienen una carga elevada de mastocitos en el organismo, principalmente en la médula ósea, van a tener una triptasa muy elevada y es por ello que va a ser la determinación analítica más útil para sospechar una mastocitosis sistémica, la triptasa elevada. La pregunta 113 del tema 26 de los desgloses nos dice que nos encontramos ante un paciente que nos envían con la sospecha de padecer, por la historia clínica y la exploración física, especialmente las lesiones cutáneas, una mastocitosis sistémica. Nos dice que qué prueba debemos realizar para confirmar este diagnóstico. 1. La búsqueda del signo de Darrier. 2. Una gastroscopia. 3. Repetición seriada de niveles de histamina sanguínea. 4. Biopsia de médula ósea. O 5. Biopsia de la lesión cutánea.
Bien, la clave de la pregunta es que nos están pidiendo por la confirmación del diagnóstico de una mastocitosis sistémica. Es decir, para que una mastocitosis sea sistémica tiene que cumplir el criterio de infiltración mastocitaria de la médula ósea. No nos refiere a ninguna clínica de la piel ni a ningún dato de la piel, sino que el apellido mastocitosis sistémica se refiere a una infiltración de la médula ósea. Es por ello que la prueba de elección para confirmar es la opción número 4, es decir, una biopsia de la médula ósea. Recordar que la opción 1, el signo de Darier, es patognomónico de las mastocitosis, pero en general, no de las mastocitosis sistémicas. Para decir que una mastocitosis es sistémica y no solo cutánea, ambas pueden tener el signo de Darier, pero la sistémica tendrá una médula ósea afectada con mastocitos, al contrario que una mastocitosis cutánea pura. Por tanto, la prueba que nos va a confirmar el diagnóstico de una mastocitosis sistémica va a ser la biopsia de médula ósea.